¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos en esta ocasión, Globalítica al aire, este espacio de Globalítica que analizamos, tratamos de comprender el mundo, la globalización, el comercio, y esta noche precisamente un gran invitado, un personaje interesante, muy experto en temas de negociación del TEMEC, eh, pues hace ya algunos años, iba a decir el sexenio pasado, pero no, hace ya 2 sexenios. Juan Carlos Baker, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Fausto, gracias por esa presentación. Sí, ya hace algunos añitos, parece que Sí. no, y sé que lo que vamos a platicar ahora nos dejará mucho este sentimiento de déjà vu, ¿no? Que ya Sí. pasamos, que ya pasamos por esto antes, pero pues hay que recordar que la primera ocasión que Donald Trump fue presidente de Estados Unidos, o la elección que lo primero lo llevó a la presidencia de Estados Unidos, pues fue hace ya 8 años. Entonces, bueno, han pasado muchas cosas desde entonces, ¿no? Sí, han pasado muchas cosas desde entonces. Ahora, tal pareciera que los técnicos, los expertos en esta materia, pues no sé si están, pero no se ven. Sin embargo, pues hay quien dice es la época del humanismo, no del neoliberalismo. En fin, vamos a platicar. Tú, Juan Carlos, además que es fundador de Ansley Consultores y acaba de publicar también, esto un poquito más adelante nos va a comentar un par de capítulos en un libro que coordina Rafael Fernández de Castro. Eh, ¿Tú cómo ves, Juan Carlos? ¿Para ti es un seguro de vida el TEMEC o no? Eh, a ver, sí, en el sentido de que el TEMEC da una serie de parámetros para el desarrollo de la relación comercial entre México y Estados Unidos. Pero como todos los seguros de vida, pues tienes que pagar la póliza. Si no pagas la póliza, pues el seguro no te va a servir absolutamente de nada, ¿no? Como todos los seguros, pues también tiene letras chiquitas que determina cuáles son las condiciones en las cuales va a aplicar, cuáles no, etcétera. Entonces, creo que mi reflexión, o tomando un poco ahí tu alegoría, Fausto, sí creo Sí, que para México el TEMEC definitivamente es un seguro. Yo estoy convencido que si no tuviéramos el TEMEC en estos momentos, pues las perspectivas económicas del país serían completamente diferentes, ¿no? La capacidad de atracción de inversión, la capacidad de generación de esta industria de manufactura muy, muy robusta, la posibilidad de que México sea el principal socio comercial de Estados Unidos, pues ante la ausencia del TEMEC esto posiblemente no sucedería de esta manera. Pero ciertamente no hay que tomarlo como por algo dado, algo que es monolítico y que no cambia o que no tiene que darle el mantenimiento adecuado. Hay dos formas de hacer esto. Una de ellas está incorporada en el propio tratado. Sé que más adelante lo vamos a platicar a detalle. Pero hay una cláusula en el TEMEC que no existe en ninguna otra parte del mundo, en ningún otro tratado del mundo, que dice que 6 años después de su entrada en vigor, el tratado se va a revisar. Entonces, pues ya tenemos una fecha muy concreta, en este caso 2026, en donde México, Estados Unidos y Canadá, pues continuando con esta alegoría, se van a sentar a ver cuáles son las condiciones del seguro que contratamos, ¿sí? Para ver si todavía aplican, para ver si hay causales nuevas, para ver si algunas de las cosas que en su momento platicamos hace 8 años, 6 años, siguen siendo todavía válidas o no. Esa digamos que va a ser la manera madura, racional de enfrentar el tema del acuerdo regional norteamericano. Me temo, no obstante, pues que Donald Trump y su serie de políticas que ha ido anunciando, que ha ido ya dibujando de qué va a hacer con aranceles y si no me respondes en un tema, te voy a castigar en este otro, demás. Me parece que pues muchas de las decisiones que Donald Trump va a tomar inmediatamente al inicio de su administración pues van a implicar que estas discusiones alrededor del seguro que representa el TEMEC, pues sucedan antes del 2026. Creo que eso no lo sabemos, porque pues, Donald Trump todavía no es presidente, claro. pero todo indica que muchas de esas decisiones, pues por la pura dinámica que se va a imponer a partir de febrero del 2025, pues se van a tener que adelantar. Hay que esperar y hay que estar listos. Claro. A veces, cuando, bueno, más bien cuando se escucha el apellido Trump, la Unión Europea tiembla, Trudeau como que se le va la sonrisa. Hay de alguna manera, pues, quien se le pone la piel chinita, pero ¿tú ves algunas externalidades positivas en su llegada a la Casa Blanca? Es decir, yo siempre pongo el ejemplo a los alumnos de que una externalidad positiva es cuando le ponen a uno un jardín al lado de la casa
y una externalidad negativa es cuando le ponen el basurero municipal al lado. ¿Hay veces Steven Trump? Sí, me voy a robar ese ejemplo, fíjate, para mis alumnos, que si alguno los está viendo, saludos, ¿eh? Espero que les haya ido bien en el fin de semestre. Mira, es muy difícil hablar de externalidades positivas cuando estás poniendo a Donald Trump en la misma idea, ¿no? Pero, a ver, mira, yo creo que para un país como México, no sé para el mundo en general, pero para un país como México, que tenemos esta relación tan simbiótica en términos económicos, bueno, en otros también, pero concentrémonos en la parte económica. Y seguro tú también has escuchado esta idea de que la economía de México es jalada como un tractor por la economía estadounidense, ¿correcto? Sí. Entonces, en la medida en la cual Donald Trump eh, pues facilite el ambiente de negocios, en la medida en la cual Donald Trump elimine regulaciones o simplemente se muestre como un presidente más afín a las empresas y al mercado, a la dinámica del mercado. Yo creo que eso, pues por sí mismo puede hacer que la economía de Estados Unidos funcione bien y que por consiguiente arrastre a la economía mexicana, ¿de acuerdo? Eso es en teoría. O sea, vimos que cuando Donald Trump ganó la presidencia ahora en las elecciones de noviembre, la reacción del mercado de valores fue súper positiva y se fueron al cielo las acciones de ciertas empresas. De repente se comenzaron a anunciar más proyectos de inversión en Estados Unidos. Yo creo que esto es bueno. No sé si sea suficiente para poder matizar las externalidades negativas. En el ejemplo que tú le das a tus alumnos, pues a lo mejor Donald Trump representaría la mitad del terreno un parque, pero pues la otra mitad tal vez no es un basurero, pero el jardinero no va por allá. Entonces no se está cuidando que el pasto también esté recortado, que igualmente haya también florecitas, que se esté regando de manera adecuada. O sea, por mucho que el andar positivo de la economía estadounidense le ayude a México, pues si hay aranceles de 50%, pues entonces ¿de qué sirve? No hay suficiente para hacer este offset, ¿no? Entonces, es difícil hablar de externalidades negativas o positivas con Donald Trump, pero vaya, yo creo que la economía de México, las empresas mexicanas, son empresas que se han mostrado muy creativas, se han demostrado a sí mismas muy hábiles en saber adaptarse a este tipo de condiciones. Entonces, no quiero decir que no va a haber dificultades, pero yo soy moderadamente optimista respecto de cómo puede andar la economía en el mediano plazo, ¿no? Ok, ok. Tú que estuviste en una parte neurálgica, estratégica, en la Secretaría de Economía como subsecretario, cuando se negoció precisamente el TEMEC, digamos que llega Donald Trump y él dice, no, es que el Telecán es el peor tratado negociado en el mundo. Eh, Hay algo que es la curva de aprendizaje, es decir, ahora en estas últimas semanas, meses, vemos en el gobierno de México, pues que hay quien se lleva las manos a la cabeza diciendo, ¿en dónde están los que conocían a Trump? Y nosotros como que no lo conocemos muy bien, imploran algunos apellidos, da la sensación de que se necesitan los técnicos. Pero la curva de aprendizaje, Juan Carlos, hay la posibilidad de que sí exista la curva de aprendizaje, es decir, ya pasó México por la negociación del TEMEC, digamos que va a haber una especie de réplica, ya no es tan desconocido la forma en que se negocia por parte de Donald Trump. Mira, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que sí hay un conocimiento adquirido. Me parece que eh, lo vemos ahora en la manera en la cual, de manera muy, muy clara, el gobierno de México reaccionó de cierta forma ante estas amenazas y bravatas de Donald Trump. Y la manera en la que reaccionó el gobierno de Canadá, por ejemplo. Eh, Creo que fueron muy evidentes que mientras la presidencia de México pues dejó abierta la puerta al diálogo, señaló que tenemos que trabajar juntos, pero que también hay ciertas cosas sobre las cuales tenemos que entendernos, pues el gobierno de Canadá decidió pues literalmente ir a ver al presidente Donald Trump, Sí. con los resultados que todos hemos atestiguado que sucedieron después, incluyendo un troleo pues bastante feo, ¿no? De parte de Donald Trump
al primer ministro Trudeau, que si es el gobernador del estado o sea, ya unas cosas, en fin, no les voy a poner un calificativo, ¿no? Entonces yo creo que, Sí, por ejemplo, ahí sí ves que hay cierto aprendizaje, sí hay, me parece, eh, cabeza fría alrededor de ciertas reacciones, que si hay una estrategia de pues no ponerte a contestarle al señor en medios, y más bien concentrarte en hacer acciones en lo privado para atender lo que esas declaraciones o esas futuras políticas puedan implicar. Pero habiendo dicho eso, no dejo yo de quedarme, Fausto, con esta idea, eh, y tú y yo lo hemos platicado en otras ocasiones, de que tampoco hay que estar 100% convencidos de que Donald Trump 2025 es el mismo Donald Trump del 2017. Porque sí. si bien te hablo de que nosotros ya tenemos una curva de aprendizaje, pues también él la tiene. O sea, cuando llegó al gobierno la primera ocasión en la Casa Blanca, pues el señor nunca había trabajado en el gobierno, no tenía la menor idea cómo funcionaba, no sabía el Ujú. poder del cual él podía tirar, echar mano. Yo creo que ahora sí lo sabe, ya aprendió a pilotear el avión, si me permite la expresión. Entonces, en ese aspecto, pues su accionar va a ser mucho más directo, va a ser más ejecutivo. Yo creo que también va a encontrar la manera en que muchas de sus ideas, que a lo mejor en su primera administración no pudo impulsar, pues porque las hacía de manera equivocada o porque legalmente había ciertos hoyos que permitían Ujú. amparos y similar, pues yo creo que ahora no va a cometer esos errores. Entonces, sí creo que hay un aprendizaje, sí creo que hay experiencias que podemos rescatar, pero en todo caso va para los dos sentidos. O sea, desde nosotros en México saber cómo tratarlo, pero también el propio Donald Trump saber cómo se mueve en este ecosistema que representa Washington y pues la cantidad de cosas que te permite el ser presidente de Estados Unidos, ¿no? Que por ahí esto es Claro. debatible, pero para ahí muchos analistas consideran que pues el personaje que está en la Casa Blanca, pues es el hombre o la mujer, no ha sucedido, pero eventualmente sucederá, la mujer más poderosa del mundo, ¿no? Correcto. En esa llamada que tuvo la presidenta mexicana con Donald Trump, pues todos estábamos al pendiente de que obviamente se iba a tratar el tema de los aranceles, que era de alguna manera lo que nos provocó el dolor de cabeza unas horas antes. Sin embargo, las respuestas o lo que se dio a conocer por parte del gobierno de México no necesariamente habló del tema de los aranceles. Tú que de alguna manera conoces, ahora sí, perdón la expresión, pero las tripas del TEMEC a fondo, ¿tú consideras que son, siguiendo esta analogía del seguro médico, una especie como de tumores malignos muy agresivos en contra del espíritu del propio TEMEC? Es decir, en pocas palabras, si se aplica un 25%, ¿concluye el espíritu del TEMEC? Sí, por supuesto. Pero a ver, mira, esa es una muy buena pregunta, Fausto. Déjame diseccionarla, siguiendo con la onda de el tumor y el seguro y demás. Sí, perdón que sea de esa manera tan No, pesimista, pero me bueno. parece muy apropiado. Me parece muy apropiado, aunque confieso que nunca lo había yo tratado de conceptualizar así, pero me parece muy apropiado. A ver, yo creo que evidentemente los aranceles, ya sea el 25 o el 5 o el porcentaje que sea, representan un ataque al espíritu del tratado. Aquí recordarle a tu audiencia, Fausto, y a toda la gente en Globalítica que nos sigue, que en América del Norte, desde el año 2008, o sea, ya pronto van a ser 20 años, desde el 2008 no se pagan aranceles. O sea, el que nos cobremos a nosotros mismos entre México, Estados Unidos y Canadá dinero por exportarnos, importarnos, pues incluso suena hasta una idea como medio primitiva, ¿no? O sea, algo que superamos hace Claro. mucho tiempo. Entonces, por supuesto que el establecimiento de aranceles, sobre todo cuando son así de arbitrarios como los está anunciando Donald Trump, desde luego que representa un ataque al espíritu del tratado y desde luego que sería Ujú. pues un muy mal precedente que se utilice la plataforma comercial para castigar, entre comillas, a otro país del vecindario que no se comporta como uno está esperando. O sea, la idea y el mensaje es pésimo. Ahora, yo no creo que vaya a suceder, no lo minimizo, ¿eh? No digo que Trump está Ujú. loco, no digo que esto es simplemente un bullying, o sea, no hay que minimizarlo. Pero yo creo que esto fue una manera, pues muy burda, muy, pues muy a lo Donald Trump,
de hecho, de hacer como este gran anuncio, de decir, ya llegué, ahí voy, ahora sí, señores, señoras, se van a tener que sentar conmigo y vamos a platicar. Y para efectos de este sentimiento de victoria permanente que Donald Trump está buscando, pues creo que consiguió, al menos en este episodio, pues consiguió lo que quería. O sea, consiguió que la presidenta Sheinbaum le llamara por teléfono, que existiera este intercambio, que luego él puede ir y presumir de un compromiso que ya dijo la presidenta que no fue así, pero para efectos de la narrativa de Donald Trump no le importa. Ya salió a Claro. decir, pues yo ya hablé con la presidenta de México y ya me aseguró que va a tomar acciones. Vean lo glorioso de mi actitud cuando ni siquiera soy presidente, ¿sabes? O por el Sí. lado canadiense, pues también puede decir lo Ujú. mismo, ¿no? Ya vino el señor Trudeau a hablar conmigo, etcétera. Entonces, no lo minimizo, pero yo creo que ese tiro de advertencia del 25% de aranceles, pues realmente no tiene ninguna posibilidad de existir. No digo que no vaya a pasar ahora, pero Ok. esta es otra cosa que también creo que hay que reflexionar con mucho detalle, Fausto. Sí. Incluso si en estos momentos o en los próximos meses México encuentra la manera de poder contener la versión más radical y más hostil de Donald Trump, eso no va a existir de manera permanente en el futuro. O sea, Donald Trump vive de esto. Donald Trump Claro. gobierna generando y sembrando la incertidumbre. Entonces, si lo pudimos contener en marzo del 2025, seguramente vamos a tener que enfrentar otras situaciones en septiembre del 2025 y en enero del 2026 y en Claro. febrero del 2000 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Ujú, ujú. Entonces, Claro. pues sí, efectivamente hay que cuidar esos elementos que México va a tener que desarrollar todo el tiempo para que pues podamos mantenerlo a raya, ¿no? Pero va a ser un Claro. ejercicio permanente, permanente Sí, sí, de sí. permanente, ¿no? Otro de los consejos que les doy a mis alumnos es que analicen las series de televisión, sobre todo la parte geopolítica. Pero hay una serie que es Black Mirror, no sé si tú ya la viste. Bastante Eh, distópica, ¿cómo no? Claro. sí, y perdón el pesimismo que rodea alrededor de Donald Trump, pero es difícil ser optimista frente a este personaje. Eh, el gran temor es el tema, como hace unos momentos dijimos, lo de la aplicación de los aranceles. Eh, al inicio de esta amenaza que lanzó Donald Trump hace algunas semanas, algunos políticos mexicanos decían, bueno, sí, pero nosotros también vamos a ponerle aranceles, nos necesitan, eh, de alguna manera como que muy envalentonados, ¿no? Es decir, pues también nosotros. Esa sería una medida quizás espejo, pero de alguna forma, ¿tú crees que sería lo lógico? Es decir, irnos a una guerra comercial. A ver, mira, yo creo que México no debe de iniciar una guerra comercial. O sea, me parece que eso es un escenario en donde todos perderíamos, sin duda, por la Ujú. pura asimetría de las economías y por la pura importancia que tiene de manera relativa el TEMEC para México y el TEMEC para Estados Unidos, pues sí, México se va a ver más afectado. Creo que ahí es simplemente un tema de números, no estoy haciendo una interpretación. Entonces, por lo mismo, México no debe de iniciar una guerra comercial. Pero también entiendo perfectamente la postura, y la comparto abiertamente, pues de que el gobierno de México no puede dejar de utilizar mecanismos que están a su disposición. O sea, esta Ujú. idea, sin caer en nacionalismos baratos, Fausto, y en esta onda de somos bien machos y tenemos muchos, no, no va por ahí. Ajá. Simplemente que como país, como gobierno serio, no puedes cerrarte la puerta a ningún curso de acción que sea legal. ¿Sí? Lo que está haciendo Donald Trump o lo que anuncia que va a hacer Donald Trump es ilegal. Hablábamos hace un instante de los tumores en el TEMEC, ¿no? Sí. Eso es ilegal. Entonces México no debe de actuar de la misma manera. Pero si nos presenta una situación en donde hay que responder a una violación del tratado, pues no puedes tú contestar de otra manera. O sea, yo creo que efectivamente hay que guardarse la posibilidad en las ocasiones anteriores, porque esta no es la primera vez que sucede, en las ocasiones anteriores, donde México le impuso aranceles a Estados Unidos, Ujú. de nuevo plenamente justificados desde el punto de vista legal,
las cosas se acabaron solucionando. O sea, esta idea o esta ecuación que dice, si Estados Unidos pone aranceles y México contesta, eso es igual a la destrucción de la economía nacional, pues tampoco ha pasado antes. Insisto, no hay que ser Ujú. tampoco jugarle al macho de, claro que me Claro, necesito, no, no va por ahí. Simplemente es saber utilizar de manera estratégica los elementos con los que cuentas. México claro. no está en una posición de fragilidad. Yo no creo que México esté en esta situación de absoluta desesperanza. Eh, Al contrario, el daño que México puede causar en el corto plazo en Estados Unidos puede ser muy grande. En el largo plazo, desde luego que no lo recomiendo como una acción de política pública. Pero Claro, si tenemos que llegar a eso, me parece que sí tenemos que considerar todo lo que efectivamente esté a nuestro alcance legal. entiendo. Interesante lo que mencionas. Eh, de alguna forma, hablo de primera persona, es decir, yo sinceramente veo que Estados Unidos quizás me eclipsa la mirada, la atención sobre Canadá. Es tan grande Estados Unidos y es tan grande el poder que tiene y la influencia que tiene sobre México, que a veces damos o nos enteramos que detrás de Estados Unidos ahí está un país que se llama Canadá. Y lo digo porque no sé si a ti te llamó la atención que algunos de los primeros ministros de algunas regiones, estados, comenzaron a enojarse y a criticar que Donald Trump pues, comparara a Canadá con México, ¿no? Sobre todo con el tema de los migrantes, el tema del fentanilo. Y bueno, vemos las cifras y creo que pues sí tienen razón, es decir, la cantidad de personas que entran a Estados Unidos por la frontera de nuestro país es infinitamente mayor que la que entra por Canadá. Pero es así, es decir, México se ha olvidado de Canadá. Eso siempre ha sido una pregunta que la academia ha tenido problemas respondiendo. O sea, hay por ahí una escuela de pensamiento que sugiere que de hecho Canadá y México no son realmente amigos, que incluso más bien como que son competidores un poco de ocasión por la atención del papá que es Washington o la mamá que es Washington, ¿no? A mí ese tipo de interpretación siempre me ha causado mucho conflicto, te voy a confesar, porque el puro hecho de que exista un TEMEC, pues es porque México y Canadá sí lo quisieron. O sea, si nos remontamos hasta hace algunos meses, algunos años más bien, la intención de Donald Trump era romper el NAFTA y tener acuerdos bilaterales con cada uno de los países, ¿no? Uh -huh. Eso es una mala idea económica, es una mala idea comercial y es una pésima estrategia geopolítica, pero bueno, eso es lo que quería Donald Trump. Uh -huh. Entonces, en esa ocasión, hace 8 años ya, tanto Ottawa como Ciudad de México fueron muy conscientes y muy racionales que caer en esa estrategia de Donald Trump de divide y vencerás era un error. Entonces, yo no concibo que Canadá y México estén destinados a competir, porque más bien la evidencia empírica, histórica, te señala lo contrario. Ahora, habiendo Uh dicho -huh. todo lo anterior, sí tengo que decirte que a mí me pareció, pues primero, profundamente sorprendente y segundo, profundamente eh, raro de entender que pues, Canadá de repente se haya puesto en una dimensión trompiana respecto de la relación con México. Porque, a ver, mira, yo soy el último que va a defender a Donald Trump, pero el tipo ha sido consistente. El tipo ha dicho esas cosas de México desde hace 8 años, tal vez más, ¿no? Claro, Canadá nunca había dicho nada, o al menos no públicamente, y de sí. repente aparecen todas estas preocupaciones y estas demandas. Me parece que el contexto político de Canadá comenzó a acelerar ciertas opiniones, me parece que la gente empezó a entrar en pánico, y no lo digo solo por las declaraciones respecto de México, sino por lo que también ya se trasladó a esa visita de Mar-a-Lago, el Uh -huh. seguimiento a esa visita que hubo, el troleo absoluto que le han dado a Justin Trudeau por estas cosas, ¿no? Entonces, Claro. ¿lo hemos olvidado? Pues, posiblemente, sí, aunque no es personal, ¿eh? En el sexenio anterior, pues creo Uh que se -huh. olvidó a todo mundo. La verdad es que no, Okay. en ese aspecto fuimos muy democráticos porque olvidamos a todo mundo, ¿no? Pero sí me parece que en una relación como la de México y Canadá, que ha aguantado muchas cosas,
pues fue sorpresivo. Incluso si los hubiéramos olvidado, entre comillas, pues eso no explica de todas formas que Canadá haya tenido pues esta reacción tan extraña, ¿no? Claro, sí, 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 llamó mucha atención. En esta revisión del famoso TEMEC, ¿habrá una cuarta silla o estará al lado del salón donde se negocien? China. China, de alguna manera, pues juega un rol importante. Y lo digo de manera metafórica, obviamente no va a estar, pero sí va a estar. Eh, ¿Tú cómo ves? ¿Viene un proceso en donde México se va a tener que distanciar obligatoriamente de China? Es decir, ¿va en serio? ¿O por qué digo, hubo un operativo en Izazaga y dices, a ver, si hubieran existido 80 operativos de manera simultánea, pues posiblemente va en serio, pero pues un operativo no hace verano, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Es decir, ¿va a haber ese proceso de deschinización, si se permite la expresión? No creo que sea posible. O sea, incluso si fuera una acción determinada, eh, no me parece que sea posible. Y déjame te explico por qué, ¿no? Incluso también he escrito bastante sobre este tema. Sí. Eh, a ver, si América del Norte fuera una mesa y tú tienes cuatro patas, ¿sí? Una mesa cuadrada de cuatro patas. Una pata es Estados Unidos, una pata es México, una pata es Canadá y la otra efectivamente es China. China es el segundo socio comercial de los tres países de América del Norte. O sea, China es el segundo comercial de México, el segundo socio comercial de Estados Unidos y el de Canadá también. Para Ujú. todas las críticas que hacían ahora recientemente en Canadá sobre la inversión china que ha llegado al país, la inversión china en Canadá es aproximadamente 6 veces más grande de lo que ha llegado a México. O sea, olvídate de la retórica, olvídate de la parte política. La verdad es que China es un elemento indispensable en las cadenas de suministro y de producción norteamericanas, ¿ok? Y por Ujú. eso tú tienes una mesa cuadrada de cuatro patas. Si de repente, por razones políticas o por razones pues no sé, de estrategia, tú deseas quitarle una pata, la pata de China, a esa mesa, Ujú. ok, no es muy ortodoxo, pero ok, la quitas, pero pues lo que va a pasar es que la mesa cuadrada se te va a desbalancear, se va a caer. Totalmente. ¿Qué puedes hacer tú para evitar eso? Si tú sigues con esa idea de que de que la pata china se tiene que remover, pues Ujú. habría dos maneras de hacer eso. Cambiamos a una mesa en forma de triángulo con tres patas, pero pues eso va a implicar que tú tengas que modificar la ambientación del cuarto en donde tú tienes la mesa, pues porque ya no es el mismo espacio para que tú pases, vas a tener que comprar sillas diferentes porque pues ya no caben en esa misma mesa, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces se puede hacer, claro, nomás que tiene otras implicaciones. Claro. Si tú dices, no, sabes que una mesa de tres patas no, quiero que siga siendo una mesa cuadrada, pues entonces para que tú quites esa pata y no se te caiga la mesa, tienes que tener otra pata lista, la de la política industrial norteamericana, para insertarla inmediatamente en ese momento. Lo que te quiero Ujú. decir es, si vamos a tener que tomar decisiones respecto de China, no tengo la menor duda. Estados Unidos ya dejó muy claro para dónde quiere ir. México me parece que ha sido menos contundente, pero ha habido por ahí señales de que vamos a trabajar con Estados Unidos. Pero para que esa discusión sea seria, Fausto, para que podamos Sí, pasar de las políticas reales y no eh, esas acciones de relumbrón, pues sí hay que hacerlo de forma seria, hay que hacerlo de forma educada, a ver cuánto le estamos comprando a China, por qué, cuáles son las condiciones en las cuales llegan esos productos, quiénes ujú. en México o en Canadá o en Estados Unidos, perdón, o en Estados Unidos pueden darnos ese producto a ese precio y empezar a caminar hacia allá. Claro. ¿De acuerdo? Y es una decisión que va a tomar bastantes años, independientemente del curso que queramos darle. Sí, por supuesto. Sobre este proceso quizás global de que muchos países, al menos muchos mandatarios, cuestionan la globalización, cuestionan el comercio internacional, da la impresión de que el péndulo va de regreso. Eh, yo recordaba, bueno, algunos teóricos como David Ricardo, ¿no? Que demostró la ventaja comparativa a través del comercio internacional. Es una época, la actual, quizás muy irracional, ¿no? El comercio internacional tiene un componente racional, actúa con lógica, pero ahora el mejor ejemplo es Donald Trump, pero en Europa
está Orbán, El Meloni, Brexit mismo, ¿no? posiblemente pueda llegar Le Pen a Francia en un Ujú. momento dado. Eh, y estos personajes son totalmente nacionalistas y nacionalistas en el comercio también, no solamente de la retórica, ¿no? ¿Tú cómo ves, Juan Carlos? Es decir, si estamos en un proceso de regreso. Sí, sí creo que el mundo se va a volver más proteccionista. Sí creo que todos los fundamentos de la política comercial y económica que vimos a finales de los 90 y principios de los 2000, pues simplemente ya no son relevantes. O sea, la idea de generar eficiencias que iban a ser buenas porque representaban ahorros para los consumidores, ese argumento ya no vende nada, ya no está presente en ningún lado. Ahora cosas como pues, la seguridad nacional, la política industrial, todo lo que vinimos a concluir después de la pandemia, pues me parece que es un referente mucho más cercano en donde se están tomando esta serie de Claro. decisiones. Algunas de ellas también, desde luego, están impulsadas pues, por el populismo de izquierda o de derecha, que a la par de este nacionalismo, a la par de esta necesidad de exaltar lo propio, pues también van a demeritar lo que viene de fuera, incluyendo productos, digo, gente también, por supuesto, pero productos, tecnología, inversión, etcétera, ¿no? Entonces sí creo que Claro. el péndulo se está moviendo para el otro lado. Lo que me parece muy interesante, y esta no es la primera vez que sucede, a principios del siglo XX hubo un gran momento liberal en el mundo, tanto en la parte económica como en la parte política, que después se echó para atrás varias décadas, pues por las guerras, ¿no? Pero a diferencia de todas esas ocasiones, lo que yo estoy viendo ahora, y me parece bastante irónico, de hecho, es que se está tratando de utilizar los mismos mecanismos de comercio y de economía de estos modelos antiguos Uh-huh. para corregir las situaciones. Es decir, Donald Trump no se ha planteado, o México incluso, lo que ha planteado, lo que se dice es, pues vamos a utilizar el TEMEC para reforzar más la economía regional. O sea, no dice vamos a desaparecer el TEMEC para concentrarnos en nuestra economía doméstica. ¿Me explico? Entonces, Claro. eso me parece, de hecho, insisto, bastante interesante, bastante irónico también, que estás criticando un modelo, pero luego utilizas las herramientas de ese mismo modelo para tratar de alcanzar los objetivos nacionalistamente planteados. Entonces, bueno, eso Claro. no sé en qué va a acabar, eh, pero sin duda es un fenómeno muy interesante de analizar. Sí. Tú como especialista también en comercio internacional, ¿tú qué piensas cuando escuchas, no, es que ahora somos humanistas y no neoliberales? Es decir, hay una especie de tecnofobia, pero cuando Donald Trump amenaza poner los aranceles, se buscan a líderes técnicos, precisamente, o que gente que conozca a Donald Trump. ¿Tú qué pasa por tu cabeza, Juan Carlos? Pues la verdad es que sí me produce mucha confusión. Eh, pero mira, a ver, Eres muy educado, eres muy educado. no, incluso mira, creo que para todo lo que se dijo en el sexenio anterior de que se había dado la vuelta al neoliberalismo y cuántas veces no nos ponían ese fragmento del discurso del comandante Marcos, ¿no? Subcomandante Marcos, de la larga noche del neoliberalismo, etcétera. Y a ver, muchas de las cosas que se hicieron en el sexenio anterior, o sea, hubieran ruborizado a gente como Margaret Thatcher. O sea, lo que se hizo en materia de salud, lo que se hizo en cualquier cantidad de rubros que se me pueden ocurrir ahorita, a ver, eran neoliberales al extremo, ¿sabes? Entonces, bueno, otra Totalmente. vez en esta esquizofrenia de los conceptos y de utilizarlos como mejor convenga una narrativa política, para mí eso, la verdad es que es muy desgastado, ya ni siquiera le Sí. pongo tanta atención. Pero sí creo que ahora mismo, ponle la etiqueta que tú quieras, se reconoce, incluso si es de manera un poco implícita y no expresa, pues sí se reconoce que hay un valor en todo lo que ese grupo de técnicos hicieron, Ujú. eh, pues que le ha dado viabilidad al país. O sea, te lo Claro. decía hace unos instantes, si no tuviéramos el TEMEC, la realidad económica del país sería completamente diferente. Por Entonces, bueno, supuesto. me parece incluso Sí. hasta un tema
pues, de supervivencia política, para que tú te puedas dedicar a tu agenda social y te puedas dedicar a muchas otras cosas, pues necesitas una economía que camine, necesitas Sí, un grado de certidumbre alrededor de las operaciones, y eso te lo sí. da instrumentos como el TEME. Entonces, bueno, en fin, por las razones que Sí, sean, pero sí, pues sí, con sí. que lo hagan, ¿no? Sí, Octavio Paz, él tiene a través de sus libros las respuestas, ¿no? La doble máscara, la simulación, la mentira. Pero bueno, ya estamos concluyendo, Juan Carlos, pero antes de hacerlo, me gustaría que nos platicaras estos dos capítulos que escribes en un libro que se presentó, si no me recuerdo, en la FIL, Sí, eh, sobre el comercio, obviamente, sobre el Temec. sí, sí, con mucho gusto. La verdad es que estamos muy entusiasmados por eso. Es un esfuerzo colectivo en donde participaron muchas personas, coordinado por Rafael Fernández de Castro y por la embajada Roberta Layú, pero que, bueno, los que escribimos el libro y los capítulos que están detrás de todo eso, pues bueno, algunos de ellos fuimos responsables de negociar tratados comerciales, ¿no? Está Ujú, por ahí también el embajador Roberto Zapata, está el que era el subsecretario de Comercio de Estados Unidos, CJ Mahoney, el embajador CJ Mahoney, un servidor que escribió un par de capítulos también por ahí, la embajadora Marta Bárcenas. Y entonces lo que se hace en ese libro, que se llama Pendiendo de un hilo, eh, lo que se hace es como una recopilación de testimonios, de pues experiencias de todos los que estuvimos involucrados ahí, para recordar cómo fue el proceso que eventualmente nos llevó al TEMEC. Y me ujú, parece que es una reflexión bastante oportuna, pues porque estamos entrando ahora en una situación que, insisto, va a dejar este sentimiento de déjà vu. Y en particular en los capítulos en los que yo tuve la posibilidad de contribuir, uno de ellos hablo de cómo se fue construyendo la posición negociadora de México, de cómo se hizo esta radiografía de temas y se decidió en cuáles temas México iba a cooperar porque nos convenía. O sea, había cosas del NAFTA, del TLC viejito, pues que la verdad sí estaban ya bastante superadas. Entonces, si ujú, Estados Unidos quería hacer algo, y Canadá también, pero si querían hacer algo nuestros socios en ese rubro, pues México no se iba a oponer. O sea, de hecho era normal. Había temas en los que íbamos a cooperar. Había otra canasta de temas en los cuales pues íbamos a confrontar, o sea, temas en donde lo que Estados Unidos traía en mente no nos gustaba, cómo era establecer límites a las exportaciones o meterle más restricciones al acceso de productos mexicanos a Estados Unidos. Y ahí, pues desde luego, la postura de México era confrontarlo, no podíamos aceptar nada de eso. Y otros temas en los cuales valía mucho la pena coordinar con nuestros socios comerciales, ¿no? Temas en ujú. donde pues parecía que tenemos intereses comunes, esto se refleja en posturas en otras partes del mundo. Y bueno, en uno de esos capítulos narro cómo se fue construyendo la estrategia mexicana que eventualmente llegó al TEMEC. Un segundo capítulo que también escribí, Fausto, en este libro, que, bueno, ahorita no nos va a dar tiempo de hablar de esto, pero en ese capítulo yo exploro y propongo tres posibles escenarios que sucederían sobre la revisión del TEMEC. Desde luego, el libro se escribió pues antes de que ganara Donald Trump la presidencia. Entonces algunas Ok. cosas tal vez ahorita ya se ven pues un poco rebasadas. Pero pues ahí digo Ujú. que hay un escenario positivo en donde México, Canadá y Estados Unidos toman una postura muy racional respecto de la revisión y esto se hace rápido. Otro escenario en donde el proceso se convierte en una plataforma política para establecer ciertos objetivos y no en un tema. Otro escenario en donde, bueno, pues hay una combinación de ambas cosas, ¿no? Entonces, el libro se acaba de presentar en la FIL, se editó y se publicó hace apenas Pender de un hilo, así se llama el libro, y de nuevo, pues obviamente los invito a que lo lean, a que aquí la audiencia de Globalítica nos dé sus comentarios, y pues gracias también por permitirme hablar de este proyecto, ¿no? No, al contrario, mucha suerte, es muy oportuno, creo que sale en un momento clave para México. Y bueno, Juan Carlos, yo te agradezco infinitamente por haber estado en este espacio de Globalítica al aire. Es un placer, un privilegio el poder haber intercambiado, bueno, más que intercambiado, escucharte con tus puntos de vista. Siempre es importante tener una luz, ¿no? En una época en donde realmente está muy iluminada no solamente el país, sino el mundo.
en términos de racionalidad, en términos de técnicos, ¿no? Que sí se necesitan, obviamente. Pero bueno, pues estamos entonces al tanto. Yo te agradezco infinitamente. Y bueno, a los amigos de Globalítica les agradezco. Globalítica al aire. Está la página en la web para que escuchen, lean análisis sobre el mundo, sobre geopolítica. Agradezco a Juan Carlos Baker, él como fundador de Ansley Consultores, fue subsecretario de Economía. Y también le agradezco a Fernando Robles, el productor de este programa. Hasta pronto, nos vemos.